Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar del ego, el ego que todos tenemos, el ego que es el yo soy, la identidad personal con la que nacemos. El ego, pero en este caso espiritual, no el ego de la personalidad. En psicología estudiamos ya en los primeros grados que el ego es necesario. Si no hay identidad, no tienes autoestima, no te valoras, y digamos que vives errante en este mar social en el que se mueven tantas personalidades, tantos intereses. Por tanto, que el ego emerja es muy importante. Yo me acuerdo, y lo he dicho en otros vídeos, una lección magistral que dio mi profesora de psicología en relación a la necesidad que tenemos todos de emerger de la manada con un ego, con algo que nos identifique. No me conformo con ser del montón. Quiero, digamos, destacar. Y nos puso un ejemplo muy gráfico. Vale para hombres y para mujeres, como ya seguramente he puesto el mismo ejemplo en otros vídeos. Vamos a coger 3 personas, 3 mujeres, imaginémonos, o 3 hombres, como queráis. No digamos, vamos a hacer un análisis machista o feminista. La primera mujer es muy inteligente y destaca sobre el resto de la clase porque su inteligencia es innata. Solo con escuchar al profesor ya se sabe la lección y saca un 10, y además deduce mentalmente. Su ego está a salvo, es la más lista de la clase, la más inteligente. Ya está, ya ha emergido, ya tiene autoestima, ya la valoran. Oh, Juana, tú eres muy inteligente. Pero claro, hay otra que está detrás que no es tan inteligente. No llega, aunque intente llegar no puede. Sin embargo, es muy guapa y se preocupa de ir a clase bien pintadita, arregladita, con unos modelos adecuados. Resulta que esta mujer es la más guapa de la clase. Por tanto, su ego ya ha emergido. Está aceptada por todos como el prototipo de belleza. Todos los hombres la quieren. Todos los jóvenes están detrás de ella. Bueno, ya tenemos 2 egos. Pero hay una tercera que ni es guapa ni es inteligente. Dios mío, ¿y qué hacemos? Pues esta, sin embargo, es la más beata, la más espiritual, la más elevada. Y por tanto, está reconocido por todos, por sus trabajos y por las manifestaciones que ha hecho en el boletín del instituto, que es la que tiene unos pensamientos más elevados, más espirituales, más místicos. Por tanto, el ego de ella está a salvo porque es la más santa, la más espiritual de toda la clase. Eso es el ego. Pero fijaros qué mecanismos automáticamente asociados al ego salen de nuestra personalidad. La más inteligente dice, toda esta clase está llena de tontos y de tontas. ¿Veis? Ya esa faceta de la personalidad no es tan buena, ¿verdad? Viene la guapa. Toda esta clase está llena de feos, feos, pero qué feos son, Dios mío. Ya sale otra faceta que tampoco es muy buena. Y la última, todas las personas de esta clase son ateas, son indignas, son malas. Y esa que es tan guapa es muy poco espiritual, es muy liberal. La que es inteligente dice, esta es una beata, y la otra, es decir, surgen en cada uno de ellos no solamente la aceptación del ego, sino un reproche permanente a los que no llegan, a los que no están, a los que no son como ellos. Este es el fenómeno del ego y la consecuencia de supervalorar ese egocentrismo. Sin embargo, en psicología necesitamos el ego, porque si no hay personalidad, estás muerto. También necesitamos un cierto grado de agresividad. El ego y la agresividad están unidas. Si no somos agresivos, no tenemos estímulo de crecimiento, nos quedamos pasivos. Esa agresividad controlada. Por tanto, ego, agresividad, estímulo es necesario en psicología. En este caso vamos a hablar del ego espiritual, que tiene asociado el narcisismo espiritual, es decir, la que hemos puesto al primero del ejemplo. Yo soy el más espiritual, yo soy la más espiritual y ustedes son todos malos, feos, tontos, etcétera, etcétera. Voy a coger un artículo
de Mateo Sol. Está traducido del inglés, probablemente la traducción deje un poquito que desear. Bueno, la he adaptado lo mejor que puedo, pero voy a comentarlo. Normalmente siempre puedo hacer yo los comentarios, pero me gusta dar testimonio de lo bien escrito y de lo bien razonado. Y en este caso Mateo Sol lo ha abordado, lo ha hecho extraordinariamente bien. Va a ser un poco largo el vídeo como es nuestra costumbre, pero volvemos a insistir cuando nos preguntáis que por qué nuestros vídeos son más largos. Son más largos porque nosotros no nos ajustamos al patrón de los youtubers o youtuber que mandan un mensaje para que sean vistos, para conseguir más beneficios o más suscriptores. Nosotros somos didácticos. Cada uno de nuestros vídeos pretende dar una clase, enseñar, razonar, investigar y por tanto por eso son un poco más largos. Si no te gusta que sean tan largos, pues desconecta, porque nadie está obligado en absoluto a escucharnos. Bien, vamos a hablar del ego espiritual y de algo que está asociado, la droga espiritual. ¿Qué es la droga espiritual? Cuando tú te concibes, cuando tú entiendes por ti mismo que tú eres espiritual. Yo soy espiritual. Por tanto, todos vosotros, todos los que estáis al lado mío, sois un poco densos, un poco absurdos, un poco desmotivados, no llegáis a mi altura. Una droga terrible, como la cocaína, peor probablemente. ¿Por qué es mala esta droga? Porque no te deja relacionarte con nadie. Estás en un pedestal, tú ya has salido del sistema. Tus padres, tus hijos, tus amigos no te aguantan. Eres espiritual, soy un maestro. Vamos a hablar, por tanto, del ego espiritual a través de las reflexiones de Mateo Sol. El ego espiritual es el tipo de ego más peligroso de todos. Si no estás atento, puede causar una destrucción total en su vida, pero no de manera violenta o agresiva. A veces el ego espiritual se disfraza bajo la máscara de buenas intenciones, mayor vibración, perspectiva despierta, humildad pomposa. Cuidado con el ego espiritual. Es una trampa en la que muchos de nosotros, los buscadores espirituales, podemos caer en algún momento. Y cuanto más tiempo permanezcamos en esa zanja espiritual, ese estancamiento estancado, más posibilidades tenemos de desarrollarnos en un narcisismo espiritual. De hecho, el narcisismo espiritual es quizás la enfermedad más trágica que le ha sucedido a la humanidad. Exploremos por qué un poco más adelante. Hay una reflexión que hace Mateo muy interesante. Veamos. Es un poco filosófica, pero se va a entender enseguida. Yo no creo en la evolución individual. No existe la individuación individual desde el punto de vista espiritual. Es decir, tú caminas por la tierra con lo que hace, con lo que te aporta, con lo que interacciona contigo tu vecino. Aunque sea de una raza lejana, aunque sea de otro país, pero también tienes que integrar en esa evolución al animal, a la planta y al planeta. No existe la evolución individual. Yo estoy más evolucionado que los demás. No, tú estás más drogado más que los demás. Si tu conciencia solo abarca tu propio yo, sufres, te emocionas, sientes, vives de acuerdo a las reacciones que salen de ti, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo mental o de tu cuerpo emocional. Sin embargo, si eres capaz de extender esa afección, esa empatía hacia los que están en tu entorno, ya no sufres solo por ti, sufres por el vecino al que quieres, sufres por tu esposa a la que amas, sufres por tu madre a la que respetas y quieres. Y por tanto, ese ego que solamente veía aquí, empieza a darse cuenta de que cualquier circunstancia del entorno, del perro que tienes, del perro del vecino, del árbol que cortan en el bosque, te hace sufrir. Tu conciencia se ha delegado en el entorno, en el conjunto. Y en la medida que esos elementos que están en el entorno no crecen, tú no creces, porque están dentro de ti, porque los has integrado. Quiere decirse que el ego
curiosamente, se diluye, desaparece cuando tu conciencia es universal. Y emerge cuando tu conciencia es individual, como los caballos que les ponen aquí unos frenos o unas pantallas para que no miren a su alrededor y no se asusten. Bueno, cuando tú estás cegado por tu propia realidad, tu ego es enorme, pero no sientes nada. No importa que se muera tu vecino, o que el perro de la otra persona muera, o que desaparezcan las especies en el planeta. Bastante tienes con tu ego. Sin embargo, cuando tu ego se diluye, ya formas parte de esa conciencia universal. Ya no tienes ego, eres una gota en el océano. Interesante reflexión la que hace Mateo. Pero primero, ¿qué es el ego espiritual? En primer lugar, vamos a tocar lo básico. El ego es nuestro sentido del yo. Es la ilusoria historia del yo que llevamos en el mundo con un mecanismo evolutivo de supervivencia. Sin embargo, el ego es la fuente de todo nuestro sufrimiento y nuestro sentimiento de estar separados de lo que realmente somos, que es ilimitado, completo e infinito. Podríamos llamar a este espíritu Dios, diosa, vida, unidad, conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el ego espiritual? El ego espiritual se construye sobre el ego fundamental que llevamos. Es el ego en el crack, el ego en los asteroides, el ego inflado más allá de su tamaño habitual. Sin embargo, la cosa es que no nos damos cuenta de que hemos desarrollado un ego espiritual hasta que nuestra vida comienza a complicarse. A lo largo de estos años, que son muchos, he tenido que investigar a mucha gente. He hecho muchas cartas natales. En mi consulta se han sentado delante de mí todo tipo de personas. Personas tristes, alegres, ricas, pobres, afligidas, felices, etcétera, etcétera. Ya he dicho, no es un tema pretencioso, pero han sido muchas miles de consultas que he tenido que hacer astrológicamente y psicológicamente de la personalidad de las personas que han venido a mi despacho. Ahora ya estoy retirado. Hay dos cosas que he visto inmediatamente. Una, que nadie es absolutamente feliz. Nadie. Siempre hay alguna limitación, o física, o emocional, o psicológica, o económica, o de parentesco. Todos sufren por algo. Por tanto, olvidémonos de que tú estás por encima de los demás. Eso lo he observado en miles de casos. Y si hoy vienes muy feliz y estás radiante porque eres feliz al día siguiente, si tu conciencia es un poco más grande y se muere una persona, un pariente, sufres, o si hay una desgracia, sufres, o si el planeta hay un cambio climático, también sufres. Por tanto, nadie es tan feliz, ni nadie se sale del sistema tan fácil, os lo digo yo, que he analizado mucho. Bien, yo he conocido maestros insufribles, intolerables, porque su ego es tan grande que tratan a los demás de una manera absolutamente como tontos. Yo he conocido un maestro que tenía cosas geniales, pero tenía cosas terribles. Este maestro era capaz no de matarte, que eso hubiera sido fácil, sino de llevarte a la muerte del espíritu. O sea, era tan bruto que no te mataba con una pistola, que al fin y al cabo tu espíritu reencarna. No, este dice, este va a la segunda muerte. A la segunda muerte es ya morir espiritualmente, te quedas en el éter. Tenía más potestad que Dios, mandaba a la gente a la segunda muerte. O destruía a la humanidad por perversos y por malos, superaba todo elemento de justicia. Cuando venga la justicia divina, mata a todos. No, es tu justicia, amigo, no es la justicia divina. Pero él estaba en contacto con los seres superiores. Y además tenía frases muy curiosas. Decía, o estás conmigo o estás contra mí. Oiga, no puedo estar intermedio, no puedo tener también otros maestritos. No, o estás conmigo o estás contra mí. Si no te mando a la segunda muerte, o toda la justicia de la divinidad caerá sobre estos malvados. Eso ya era un ego desmedido y desmadrado. Y sí que daba de vez en cuando algún acierto, pero el daño que producía a un inocente que se acercaba a ese grupo y que le daba aceptaba tal afirmación tan bruta, tan dura de este personaje, le hacía no ser un maestro, sino ser un idiota.
Bien, he conocido personas universitarias, personas de un alto nivel, que se acercan donde el vidente de turno y se ponen en sus manos. ¿Por qué? Porque ese vidente de turno habla con Dios, o habla con el extraterrestre, o habla con los ángeles. Y le dice a la persona que viene lo que tiene que hacer. Yo os aseguro que todo eso, todo y en todos los casos, es mentira. Los ángeles, los extraterrestres, los dioses, como queráis llamarlo, no son tan cotillas. Jamás hacen un juicio ni aconsejan a otro a través de una tercera persona. Esas son prácticas terribles y malignas. Os aseguro que ningún ser evolucionado juzga a otro o le dice al otro lo que tiene que hacer si ese no le pregunta. O sea, si a mí una persona me dice, Lice, ¿qué puedo hacer en este sentido? Yo le responderé en la medida que puedo sin condicionarle. Pero si él no me dice nada, yo no tengo por qué juzgarle ni decirle lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Pero hay maestros y maestras cósmicos que te dicen, me han dicho los dioses, los extraterrestres o los ángeles, que tienes que hacer esto, lo otro, lo de más allá. Que no, que los ángeles no son tan cotillas, no son tan horteras, que no se dedican a eso, pero ¿cuándo vamos a espabilar, por Dios? Eso es mentira. Además, no se está en contacto con los ángeles. Son los ángeles, en todo caso, que se ponen en contacto contigo. Y no lo hacen nunca, salvo que sea en el caso de una misión espiritual que no tiene que ver con un individuo, sino con un conjunto global, con un programa de vida. Pero nunca un ángel, un extraterrestre te dice, vete y dile a Juanito que tiene que cortarse el pelo, o que tiene que dedicarse a esto y dejar su carrera. No hagáis caso de eso. Eso es todo mentira. Una persona que tiene clarividencia real, que ve donde no ven los demás, no se dedica a estas cosas porque saben que el castigo es terrible. Y las que yo conozco, las personas, si alguna vez me habéis oído hablar de Giovanni, etcétera, etcétera, se alejan de especular, mucho más de cobrar, ¿no?, por los consejitos espirituales. Están alejados porque viven aterrados por lo que se ve en el otro lado, por los muertos, por los que están sufriendo, por el mal que gravita encima de nosotros. A ninguno de estos clarividentes se les ocurre meterse consejero espiritual de lo que tienes que hacer. Toda esa gente miente. No caigáis en esas redes. Que nos digan que tenéis que dejar una carrera, que tenéis que dedicaros a esto, a lo otro, que tenéis que abandonar a vuestros hijos. No hagáis caso. Ningún extraterrestre puede hacer eso. Ningún ángel puede hacer eso. Porque eso ya en el Código Civil nuestro y en el Código Penal está penado. Mucho más estas entidades que viven millones y millones de años van a venir a través de un vidente a decirte que tienes que ponerte zapatos verdes o rojos. Por favor, no caigáis en eso. No contactan con nadie más que con su egocentrismo o su necedad. Pero si le sacan dinero, con mucho más motivo. No caigáis en esto. Veamos, por tanto, cómo se desarrolla esa especie de ego espiritual narcisista. ¿Cómo se desarrolla el ego espiritual? El ego espiritual es un producto del materialismo espiritual, es decir, usar la espiritualidad para servir al ego, en lugar de acercarse al camino espiritual con la intención de intentar ir más allá del ego o destruirlo. Cuando los caminos, prácticas y conceptos espirituales se convierten en esclavos del ego, este es el nacimiento del ego espiritual. En otras palabras, cuando la idea central de una persona sobre sí misma se rige por la creencia de que es una persona espiritual, este es el ego espiritual. Cuando ser una persona espiritual eclipsa todo lo demás que es una persona, este es el ego espiritual en acción. Algunas de las manifestaciones del ego que el artículo de Mateo, digamos que lo borda, son muy interesantes. Por ejemplo, cuando a la persona que vas a consultar o el maestro espiritual de turno dice que él solo tiene acceso a ese conocimiento, solo él, no tiene nadie más. Otra de las cosas que nos dice es creerse a sí mismo como la reencarnación de un ser superior. Otra que tal baila.
Madre mía, yo no me conformo con ser un vulgar mortal. Yo en mi vida anterior fui Julio César, o fui Napoleón, o fui Jesucristo, o fue Buda, o fue San Apapucio, el que sea. Ese es otro de los adornos del ego, adorno falso. Otro de los que hace es publicitarse como un maestro espiritual. Poner imágenes donde tu aura, tu chaleco, tus formas de vestir, nos da una, digamos, una especie de llamada inconsciente, directa o indirecta, a lo que es el arquetipo del maestro espiritual. Si Jesucristo sale con túnica y Buda sale con túnica, yo me pongo una túnica y así realzo mi figura. Y si se deja el pelo largo, yo me dejo el pelo largo y la barba, porque denota espiritualidad. Trucos del mago espiritual, del narcisista espiritual. Caminar en el camino espiritual correctamente es un proceso muy sutil. No es algo en lo que caminar de manera ingenua. Existen numerosos desvíos que conducen a una versión distorsionada de la espiritualidad centrada en el ego. Podemos engañarnos a nosotros mismos para pensar que nos estamos desarrollando espiritualmente cuando en cambio estamos fortaleciendo nuestra egocentricidad a través de técnicas espirituales. Esta distorsión fundamental se puede denominar materialismo espiritual. El narcisismo espiritual es la culminación misma del egoísmo espiritual. Es el ego el que se ha vuelto tan sólido, tan fijo, tan inflexible en la idea de su propia grandeza espiritual, que es la patología, es narcisismo. Como ya sabemos, el narcisismo es un trastorno mental en el que una persona tiene un sentido inflado de su propia importancia, entre varios otros problemas añadidos. El mismo problema se explica exactamente a los narcisistas espirituales. Tienen una creencia tan inquebrantable de su propia perspectiva despierta, sus propios logros y conocimientos espirituales especiales, que no pueden conectarse o tolerar su humanidad. Los narcisistas espirituales tampoco pueden tolerar a otras personas, a pesar de que puedan afinar la imagen externa de ser compasivos o sabios. Otros finalmente representan una amenaza para su delirante grandiosidad. Otra de las prácticas tremendas de una vanidad exagerada, y yo algunas veces caigo en ello, o sea que aquí caemos todos, es cuando decimos, es que no lo entienden, es que ustedes no pueden entender esto, es que ustedes dense cuenta que yo soy el que sabe, ustedes no saben. Esto es duro, llamarle a un tío tonto al que está escuchando, es que usted no llega, ¿qué vamos a hacer? O decírselo a otro, que es un juicio, cuando no está presente la persona, hacer un juicio de valor. Es que Juanito no llega a entender esto. Qué bruto eres, amigo. ¿Por qué descalificas al otro y le llamas tonto? Pues eso es una práctica normal. Usted no puede entenderlo. Ellos no pueden entenderlo. Solo los iniciados lo entendemos. En el mismo artículo de Mateo Sol hay él desarrolla 15 puntos, que es un análisis extraordinario. Creo que Mateo Sol también incluso hace una autorreflexión a lo largo de su relato, diciendo que él también ha caído en esto. Yo creo que hemos caído todos, amigos míos, y sobre todo tenemos la tentación, los que estamos cara al público, los que vienen a consultarnos sus emociones y sus sentimientos, personas que están sufriendo, que están equivocadas. Es tan fácil hacerse el maestro, es tan seductor darte la gratificación de ser superior al tonto que viene, o al pobre que viene, o al ignorante que viene. Ahí es un hilo muy fino en el que podemos caer todos. Y si no de maestro espiritual, sí de ser superior, de ser más listo, de ser más inteligente, de ser más sabio, de ser más paciente, de ser más amoroso. Todos cantamos con el ego de una manera tremenda en nuestro entorno, incluso con las personas que nos quieren. Los puntos que dice Mateo son absolutamente precisos. Vamos a analizarlos despacio, uno a uno, muy despacio. Los casos de ego espiritual son tan amplios y variados que es imposible incluirlos aquí.
La realidad es que somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Somos imperfectos. Diablos, yo he caído en el ego espiritual en numerosas ocasiones y no es bonito. Pero lo crucial es practicar la humildad, la franqueza, la voluntad de ser honestos con nosotros mismos. Estas cualidades son la mejor defensa contra el egoísmo espiritual y el narcisismo. Entonces, sin más preámbulos, aquí hay algunos signos del ego espiritual y narcisismo espiritual que debes tener en cuenta, tanto dentro de ti como en los demás. Publicar excesivamente, o sea, jactarse de tus propios logros espirituales especiales. Reclamar una postura de superioridad directa o indirectamente debido a los dones o talentos espirituales. Intentar trascender lo físico terrenal y adquirir cualidades divinas. Creer que su conexión con lo divino es de alguna manera más profunda o más especial que la conexión de otras personas, centrándote en cómo eres más evolucionado espiritualmente que otros, juzgar a otros por estar menos despiertos, dormidos, inconscientes, intentar parecer, vestirse, sonar como una persona espiritual, usar palabras y conceptos espirituales para evitar equivocarse, errores o enfrentar emociones vulnerables. Haciendo alarde de lo espiritual que eres en las redes sociales, con fotos que demuestran posturas espirituales, configuraciones, ubicaciones, herramientas, etcétera, etcétera. Identificarse demasiado con el conocimiento espiritual. Intentar convertir a las personas a tu percepción, predicarles o debatir. Resistencia a que nos griten y resentimiento a aquellos que intentan hacer esto. Reclamar acceso a conocimiento espiritual especial y exclusivo al que otros no pueden acceder. Falta de curiosidad y receptividad a la vida. Usar una máscara de amabilidad, positividad o sabiduría. Esencialmente aquellos que terminaron en los problemas del egoísmo espiritual frecuentemente intentan reafirmar su especialidad espiritual al mundo a través de métodos encubiertos y abiertos. Sin embargo, la mayoría de las veces, el ego espiritual es un pequeño diablo resbaladizo que es difícil de llamar o definir claramente, simplemente porque estamos tan cerca de él y encontramos formas de justificarlo. Maestro, solo hay uno, y está en los cielos. Tú y yo somos simplemente aprendices. Bien, el mayor peligro que tienen los pseudomaestros espirituales no es ya que se enriquezcan. Yo he conocido gente que gana mucho dinero con esto.
aconsejando a los demás, sino cuando condicionan la vida de los demás. Tú puedes decir a una persona, he soñado hoy que te veía en Egipto. Es un sueño, nada más. Pero se puede decir de otra manera. Te puedo decir la reencarnación que estuviste en otra vida, pero me tienes que pagar, porque yo soy maestro. Vale, 60 euros, 70, lo que sea. Estuviste en otra vida en Egipto. Bueno, es más sencillo decir, he soñado, pero puedo estar totalmente equivocado. Cuando se dice, me ha dicho el ángel, o me ha dicho el extraterrestre, que tienes que dedicarte a la sanación y poner las manitas y cosas así. ¿Cómo sabes que te lo ha dicho? ¿Tú sabes lo que hace tu cerebro? ¿Tú sabes lo que es la imaginación? Cuando se practica la hipnosis, por ejemplo, y yo induzco en una persona una sugestión, esa persona vive intensamente la sugestión, la vive como si fuera una realidad y sin embargo es la imaginación de la persona la que fabrica el fenómeno. Lo que yo le induzco, lo que yo le emito. Por tanto, una persona que dice, yo escucho a los ángeles, no, tú escuchas tu cerebro. Solamente puedes decir, escucho al extraterrestre o a los ángeles o al que sea, cuando de una manera fehaciente puedes demostrar que efectivamente esa persona, ese ser, te lo ha dado de una manera concreta, física. Si no, no vale. El cerebro te la juega siempre. Cuando tú estás soñando en una fase REM en la cama, tú no tienes más que sentimiento de realidad, igual estás en el espacio. En ese momento estás en el espacio, porque tu mente, tu imaginación fabrica esas imágenes y vive intensamente el espacio. Ya no vives en la cama. Cuando ya retornas, pues vives en la cama. Pero en esos estados de alucinación, de imaginación, fabricamos ideas que no son más que las que propicia el cerebro en función de la necesidad que viene. Por tanto, imaginaros que viene una persona y hay un maestro y le dice, usted tiene que dejar su trabajo o a su esposa o a su esposo porque no es lógico ni es digno de ti. Pero bueno, ¿quién eres tú para juzgar eso? ¿Y qué te lo ha dicho un ángel? Resulta que los ángeles son ahora casamenteros. Se han empleado en hacer consultas amorosas. Pero bueno, ¿pero de dónde sacas eso? Es que yo oigo, no, tu cerebro emite, no oyes. Las entidades superiores no hacen telepatía como nosotros entendemos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante del maestro espiritual que escribe 5 tomos seguidos o 6 tomos de lo que pasa en el espacio. Eso es todo mentalismo. Ningún extraterrestre, ningún maestro espiritual es tan parlanchín que está diciendo, copia, alumno. Eso no es posible. Eso no existe ni en la telepatía entre tercera dimensión, entre humanos. Cuando en Durban, en parapsicología, vamos a dejar de decir nombres raros, en parapsicología cuando se hacen las cartas Zener, ya sabéis que son las que tienen un cuadradito, una estrella, unas olas, etcétera, etcétera, y se hace, ejercicios telepáticos. A veces se ve la imagen, pero otras veces se intuye, otras veces se oye, otras veces se percibe, otras veces se siente. Y el fallo que se da es altísimo, no es tan fácil. O sea, yo me acuerdo en una clase de parapsicología que di en Valencia, había una madre y un hijo que dieron un nivel de aciertos extraordinarios. Pero normalmente, Trini se llamaba, algunas veces me he oído hablar de ellos, y Aurelio, su hijo, eran extraordinarios con la telepatía. Probablemente porque entre madre e hijo, o entre amante y o sea, los seres que se aman, hay una mayor transmisión emocional. Pero fallar en la estadística de aciertos telepáticos es lo normal, pero lo absolutamente normal. Entre personas de tercera dimensión, imaginaros seres que están arriba. Ellos no te dictan. Es tu cerebro el que capta un impulso muy cortito y es tu cerebro el que elabora un proceso. Y ese camino de elaborar, ese camino donde el cerebro empieza a funcionar es donde está el error, donde está el mentalismo. No os dejéis condicionar, no abandonéis a vuestra pareja porque la dice una vidente o un vidente. No cambiéis el trabajo porque os lo dice. Y sobre todo si cobra, marcharos de ahí, es un negocio, es más fácil. Cuando nos desconectamos de la realidad y nuestro ego adquiere, digamos, una categoría espiritual,
somos muy influenciables por pseudo maestros, visionarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos liberarnos de esa actitud egoica que tenemos espiritual? Pues muy difícil, es muy difícil. Caemos todos, antes o después. La mejor manera y la mejor medida es, con sinceridad, preguntar a tu entorno, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, ¿cómo me veis? He cometido muchos fallos, y aceptar con humildad que a lo mejor estás fuera de plano, que te has ido ya a la dimensión de lo superior. Un autoanálisis y el contraste con lo que dicen, piensan y sienten de ti los demás es lo que nos puede ayudar. Pero el tema del ego espiritual es un tema muy duro, muy difícil, en el que caemos fácilmente. También es verdad, en la pirámide de Maslow se habla de que, a ver, cuando mi primera necesidad es comer, por ejemplo, gente que vive en África y tiene que comer, su mayor preocupación es comer. Ahí no emerge normalmente el maestro espiritual, bastante tiene con superar el día a día. En la medida que la sociedad va creciendo y ya tu comida, tu seguridad, tus emociones y tu amor están cubiertos, emerge Dios, emerge el lado espiritual. Y ahí es donde viene el problema. Los maestros normalmente espirituales surgen de sociedades placenteras que tienen un alto nivel de vida y de personas que ya lo han conseguido casi todo dentro del plano material y quieren superar y llegar al plano espiritual. Es peligroso. Creo que venimos al mundo para trabajar sobre todo en la tercera dimensión. Es decir, antes de llegar a ser maestro espiritual, creo que tendríamos que comprometernos todos a dar de comer a los que no tienen comida, a salvar el planeta, a pulir nuestro comportamiento, haciendo felices a los que están en nuestro entorno, no como maestro, sino como compañero, como esposo, como hijo, como padre. Lanzarse a la aventura de ser maestro es delicado y produce mucho dolor. ¿Por qué lo digo? Pues yo he visto muertes, amigo, he visto muertes inducidas. Me acuerdo de un maestro espiritual que decía que faltaban tantos meses para que viniese el fin del mundo. No voy a decir nombres. Una persona cercana a Navarra, yo vivía entonces en Navarra, empezó a contar esos meses. Cuando llegó el día que se había prometido, no pasó nada. Sí pasó algo. Este hombre se murió. ¿Quién le mató? Se murió de más, sin más. He conocido personas que, inducidos por el maestro, dejaron su trabajo y se dedicaron a la sanación con las manos. Y al cabo de 2 o 3 años pasaban hambre y su familia destrozada, les había abandonado, porque se fue de maestro. He visto personas que se han arruinado. Me acuerdo en un caso que me preguntó una mujer que estaba con una vidente que le decía que le quitaba todo el mal de ojo que tenía y todos los problemas porque estaba poseído o mal de ojo y tal y tal. El mal de ojo es lo más recurrido. Le había sacado de entonces ya 1 millón de pesetas. Estoy hablando de hace 25 o 30 años. 1 millón de pesetas hace 30 años no es como ahora. Es mucho dinero. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a darte unas fechas en las que vas a tener problemas. Te las voy a dar. Y en esas fechas verás cómo la maestro cósmico te va a decir que tienes un mal de ojo, que te ha poseído y tal. Sin embargo, si ya las fechas están establecidas de acuerdo a tu patrón de vida, ¿no te parece un poco raro que la maestra se apunte a todas esas fechas sacándole partido? Claro, la cogió enseguida. A la 3ª o 4ª fecha me llamó y me dice, Lice, tenía razón, me está engañando. Digo, pues vete a la policía y denúnciala. Cuidado con pagar dinero porque os revelen cosas del espíritu. Las cosas del espíritu las revela tu espíritu. Las cosas de tu maestro las revela tu maestro. Las cosas de ángeles las revela tu ángel de la guarda. A ti, directamente, no necesitan intermediarios. No tienen en plantilla ni pagan nóminas a videntes, pseudovidentes y pseudomaestros que les dictan los de arriba. Todo eso es mentira. Tened cuidado. En fin, ya corto esto porque se está haciendo largo. Estupendo. Me ha gustado mucho el artículo de Mateo Sol. Es muy reflexivo.
Y como él dice, él también metió la pata. Yo he metido la pata en muchos casos, porque me he considerado superior. Y según pasa el tiempo y me hago mayor, me doy cuenta que todo lo que he aprendido no ha hecho más que presentarme delante. O sea, todo lo que he aprendido me ha presentado delante de una realidad. Es que me faltan muchísimos millones de años para comprender. Me he dado cuenta de que cuando tenía superado un proceso, pues igual de alimentación o de carácter, que lo había superado porque era maestro espiritual, a los 2 minutos volví a caer en el error. Tengo 71 años a punto de cumplir. Sigo cometiendo los mismos errores. Lo único que me ayuda, ¿queréis que os diga lo que me ayuda? Nunca es en la reflexión que yo hago, porque no la solemos hacer. O nos damos coartadas para seguir en esa actitud. Escuchar a la gente que está en mi entorno. Ver lo que piensan de mí. Cuando me riñen o me dicen tal cosa, antes reaccionaba, tú a mí me vas a reñir, que yo soy maestro. Ahora no, ahora escucho. No siempre, ¿eh? Y digo, demonios, igual tienes razón. Me acuerdo, yo estoy divorciado, mi esposa anterior, yo siempre le decía desde mi altura, eres muy tranquila, es que eres muy tranquila, es que no te mueves, eres muy, muy tranquila. Era maestro. Un día me miró a los ojos y me dijo, ¿no será que tú eres nervioso? Y me eché a llorar. Tenía razón, pero le había amargado la vida un montón de años diciendo que era muy tranquila. Siempre metemos la pata. Cuidado con nuestro ego espiritual. Y por favor, no paguéis un duro a maestros, a iluminados, a contactados y a intermediarios con Dios, ángeles extraterrestres u otro tipo de conciencia. Nada más. Un saludo cariñoso y os espero en el próximo vídeo. Adiós.